Medianoche. La bancada del Partido Republicano no está sola. Los jefes de bancada de la UDI y RN anunciaron su apoyo a la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Los dos partidos de Chile Vamos pusieron a disposición sus equipos jurídicos para la elaboración del escrito. Según detalló el jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, la decisión se toma tras un mes de reflexión y análisis de todos los antecedentes conocidos tras el estallido del caso Convenios. Cabe destacar que la polémica por los traspasos de dinero a las fundaciones o algunas fundaciones involucra principalmente, no únicamente, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a gobiernos regionales que son autónomos, no dependen del Poder Central, como Biobío y Los Lagos. Esta sería la quinta acusación constitucional de concretarse contra ministros de Estado bajo la administración del presidente Boric. Y la segunda, en particular, con Giorgio Jackson. Cuando el día termina, comienza medianoche. Presentamos Medianoche. Y nos acompaña Gonzalo Blumel, ex ministro del Interior, de la Secretaría General de la Presidencia. Gonzalo, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Nada, pues a ti. ¿Por qué está Gonzalo Blumel aquí? Porque viene a presentarnos este libro. Este libro que se llama La Vuelta Larga, un libro que lo dice su bajada, su epígrafe, Crónica Personal de la Crisis de Octubre. A ver, ¿cuál es la motivación de un libro como este? ¿Y qué va a encontrar el lector en un libro como este, Gonzalo? Bueno, yo creo que un poco lo que tú dices, Matías, es una crónica personal, es un relato en primera persona de un momento que yo creo que fue difícil, fue muy duro desde el punto de vista del funcionamiento de la democracia y que yo creo que puso a prueba las resistencias de nuestro sistema democrático, que estuvo bastante cerca de, a mi juicio, ¿no?, de colapsar. Y por lo tanto, yo creo que es importante, ya ha pasado el tiempo, ya han pasado casi 4 años, poner esos antecedentes sobre la mesa para invitar a una reflexión. Sobre todo teniendo la vista que en un mes más se cumplen 50 años del principal quiebre democrático de nuestra historia, no el golpe del 73. Y por lo tanto yo creo que lo que pasó en el 2019 en el estallido social es un reflejo, digamos, de la fragilidad del sistema democrático. Y por lo tanto yo por lo menos quise hacer el esfuerzo de poner por escrito todo lo que vivimos, todo lo que a mí me tocó ver y compartirlo. Da la impresión en este libro, que es de mucho detalle, que tomaste nota. Tú tenías tiempo, sí, en los momentos de la crisis donde literalmente las ciudades muchos días se incendiaban por los 4 costados. Sí. Eso está reflejado en el libro y en nuestras memorias. ¿Tú tenías tiempo para ir tomando nota de los detalles? ¿Por qué lo hacías? ¿Tenías conciencia de la historia? ¿Por qué lo hiciste? ¿Y cuándo lo hacías? Una buena pregunta. Yo hace mucho tiempo que empecé a acumular libretas como esta, ¿no? ¿Ya? Donde voy tomando nota, ideas, apuntes, porque me resulta más fácil procesar las ideas y recordarlas cuando están por escrito, ¿no? Entonces yo empecé hace unos 10, 12 años. Yo estuve aproximadamente 10 años trabajando en la primera línea política, ¿no? Primero en el primer gobierno del presidente Piñera, después trabajamos junto con el expresidente en un centro de estudio, una fundación, Avanza Chile, y después como ministro en su segundo mandato. Y yo creo que, bueno, lo dice de hecho un poco el epígrafe inicial del libro, registrar las cosas es una ayuda fundamental para que no se olviden, en particular cuando son sucesos tan importantes, ¿no? Fíjate que, vamos a ir más o menos desordenado lo que va saliendo de la conversación, no necesariamente en lo cronológico, pero mencionaste el 11 de septiembre del 73 como el quiebre fundamental que tenemos en la memoria reciente nosotros, y tú en un momento, aquí en las páginas 210, 200, en algún momento haces una alusión directa a que llegaste a una reunión una noche, o la noche donde el presidente Piñera te dio, por así decirlo, una última oportunidad. Una última ventana. Una última ventana. Bueno, arregle, tiene 48 horas para arreglar, o si no, vamos a sacar a los militares a la calle. Eso fue el 12 de noviembre, si no me equivoco. Sí. Que fue alejado el 18 de octubre, un día que había habido una cita con organizaciones sociales, y fue un día muy, muy violento, y el presidente aparentemente iba a sacar a los militares a la calle con un estado de excepción, y te da una oportunidad, y tú citas a tu casa a dirigentes políticos, y cuando entras le dices al presidente del Senado, a Felipe Arboe y a tu subsecretario: esto es el 10 de septiembre en la noche. Me quedé muy impactado porque es una alusión muy directa. ¿Tan cerca crees tú que estuvimos?
A mi juicio sí, yo creo que el sistema democrático enfrentó una tensión muy fuerte y yo creo que estuvo muy cerca de colapsar. Hay que poner un poco de contexto, ¿no? Esta reunión que tú estás haciendo alusión es aproximadamente unas 3 semanas después del 18 de octubre, ¿no? Que había bajado un pelito la... Claro, el 18, el 19, el 20, el 21, los 3 primeros 4 días fueron muy violentos. Se produjo la destrucción de la red del metro, se produjeron una serie de saqueos, incendios, enfrentamientos entre manifestantes muy violentos, digamos, y la policía. También empezaron a aparecer manifestaciones más masivas, ¿no? Pacíficas, digamos, pero siempre, en todo momento, se mantuvo la persistencia, digamos, de estas protestas tan violentas, ¿no? De hecho, yo creo que hay pocos países como Chile que han tenido durante 6 meses, todos los días, persistentemente, hechos de violencia tan graves, ¿no? Para que tú tengas una idea, el 18 de octubre se produjeron algo así como 100 hechos graves de alteraciones de orden público, ¿no? Que son barricadas, saqueos, incendios. El 19 de octubre subió, el 20 de octubre subió y el 21 alcanzó el pic y ahí empezó a descender. Y el 12 de noviembre fue esa tarde, ¿no? Ese día donde se produjo un llamado a huelga general de la Mesa de Unidad Social, que son estos colectivos, digamos, vinculados a los movimientos sociales. Y ocurrieron hechos muy violentos ese día. Y terminaron en eso. Tú sentías que estábamos el 10 de septiembre en la noche. Claro, lo que pasa es que había un ministro de Interior. Claro, es que además ese día pasó algo muy simbólico, que hubo un ataque a un regimiento en San Antonio. Y las Fuerzas Armadas representan como el eslabón final de la cadena de la legalidad del Estado de Derecho, ¿no? Y por lo tanto, si las Fuerzas Armadas están empezando a tener ya problemas de verdad serios, profundos, para poder, digamos, mantener su función institucional, bueno, ¿qué queda para el resto del sistema democrático, del Estado de Derecho, ¿no? Y ese día, que fue tan violento, se produjeron también una enorme cantidad de situaciones muy difíciles. El presidente de la República toma la decisión tenía una disyuntiva, ¿no? Y ese es el título del libro, tiene que ver con eso, la vuelta larga, sí, pues versus la vuelta corta, ¿no? La vuelta larga. Exactamente. Y la vuelta corta, digamos, era resolver un problema político, social, profundo, con los militares. ¿Y qué tan cierto es que el presidente estaba decidido a sacar a los militares esa noche? Yo me leí el libro y le pregunta para... Bueno, era una alternativa... Pero entiendo que te encargó, ministro, tráigame los decretos para tenerlos firmados. Claro, lo que pasa es que la situación era tan compleja que yo creo que él tenía legítimamente... tenía elementos que justificaban una decisión de esa naturaleza. Pero por otra parte, yo tengo la convicción, y eso es lo que pongo en el libro, que precisamente los sectores que estaban promoviendo, sobre todo amparando estos hechos de violencia, y en particular sectores radicalizados, una izquierda ultra, y una izquierda muy ultra, ¿no? El Partido Comunista y algunos sectores del Frente Amplio, que de una u otra manera, por acción o omisión, no tenían problemas con esto o incluso lo aplaudían, digamos. Y por lo tanto lo que buscaban esos sectores era radicalizar el conflicto, que ojalá el presidente de la República tomara esta decisión, que se produjera un enfrentamiento muy violento, y eso, a mi juicio, yo creo que hubiera provocado una herida, un trauma mucho más profundo en la convivencia democrática, muy difícil de reparar. Gonzalo, varias veces pones citas tú de dirigentes comunistas que llaman a la renuncia del presidente Piñera, y hablas mucho de la radicalidad extrema del Partido Comunista y de gran parte del Frente Amplio, según tu versión de los hechos. Pero también en varias oportunidades, si no me equivoco, 3 por lo menos, tú mencionas al presidente Boric como el distinto, como el que te llamó el primer día diciéndote, yo conozco las protestas, esta protesta es distinta, entiendo que el mismo 18. Sí. Tú no estabas ni siquiera en el Ministerio de Interior. No, estaba en la CESPRE. Claro. Y hoy día tenemos la perspectiva que es el presidente de la República. ¿Por qué no nos habla un poco de esas conversaciones y la personalidad de Gabriel Boric, entonces diputado? Sí, a ver, yo no quiero hacer un perfil político de cada uno de los personajes, pero queda perfilado. Pero sí me gustaría hacer una distinción, ¿no? Que hubo una izquierda, y quisiera separar, ¿no? Hubo una izquierda dura, el Partido Comunista, y algunos sectores del Frente Amplio, donde yo excluyo al presidente actual de la República, el presidente Boric, que desde el día 1 lo único que hizo fue intentar derribar al gobierno. Para ponerlo en español, ¿Un intento de golpe? Yo creo que un asalto al poder, por métodos, digamos, no democráticos. Y desde ese punto de vista yo creo que una profunda deslealtad democrática no con el gobierno, sino con el funcionamiento de nuestra democracia, ¿no? Hay que acordarse que el día 1, o el día 2, en realidad el 19 de octubre, el presidente del Partido Comunista inmediatamente pidió la renuncia del presidente Piñera, ¿no? Y después comenzaron con acusaciones constitucionales, con querellas y con arremetidas de distinta naturaleza que impidiendo la acción del gobierno en todo orden de cosas, ¿no? De las fuerzas de orden y seguridad, hasta cierto punto para lograr o bien que cayera el gobierno, Matías,
o bien que el gobierno no tuviese ninguna capacidad de gobernar. Y hubo otro sector de la izquierda, que uno diría más bien de centro-izquierda, que no cayó en ese juego, pero también yo creo que hasta cierto punto, y lo dijo la presidenta del Partido Socialista la semana pasada, ¿no? Paulina Bodanovich, dijo dos cosas. Uno, nos equivocamos en callar frente a la violencia. Y lo otro, los 30 años. Y dos, nos equivocamos en avergonzarnos con lo que hicimos los 30 años, porque con sus luces y sus sombras no es lo que nos dijeron el día 18 de octubre. Entonces, es cierto, yo distingo entre la izquierda dura, que quería que cayera el gobierno, y la centroizquierda, pero también me parece que la centroizquierda finalmente pecó por omisión, por timidez, por nostalgia de sus sueños del pasado, hasta cierto punto en no ser suficientemente firme en defender la democracia, en algunos momentos. Y me voy a sostener a otro tema, pero me voy a saltar a otro tema que está encadenado con lo que estás conversando. En la reunión de la noche más larga... el 12 de noviembre. El 12 de noviembre, no, pero la después, la del 25, cuando hay el acuerdo constitucional, donde empieza a diseñarse la vuelta larga. Ah, perfecto. No, la noche más larga era la del 12, la de la violencia. Pero esa famosa donde está el acuerdo constitucional a cuatro manos, Crispi, N. von Baer, redactando un acuerdo que terminó muy tarde. Da la impresión de que tú tenías a un lado al Frente Amplio, el Partido Comunista, y que tenías a la UDI al otro lado, presionándote de manera muy dura. Incluso hay algunas cosas dices que tú, de muy mala educación de la ministra, de la ex senadora Van Rysselberghe, que te dice, ustedes son pelotudos. Sí. No lo inventé yo. En su estilo, sí. En su estilo. Entonces, ¿qué tan difícil era? Claro, los adversarios son los adversarios. ¿Qué tan difícil eran los amigos, los socios? Sí, no, yo me gustaría ser justo. Yo te diría que en general la coalición, hasta el acuerdo constitucional, tuvo un comportamiento bastante compacto y comprometido con el funcionamiento del gobierno. Y yo creo que en ese sentido yo sería muy injusto si hiciera una crítica respecto a falta de apoyo, al menos hasta ese momento. Yo creo que los problemas comenzaron después, ¿no? Y comienzan hasta cierto punto por la tensión que produjo el acuerdo constitucional del 15 de noviembre. Porque obviamente para la centro derecha fue un sacrificio muy importante. Fue un sacrificio muy importante que tuvo que entregar para lograr hasta cierto punto darle un cauce institucional y apaciguar los espíritus del sistema político, sobre todo, que estaba muy revuelto. Pero yo te diría que en general, si uno tuviese que responsabilizar a alguien de poca lealtad con el sistema democrático, al menos hasta ese momento, fundamentalmente yo responsabilizo a la izquierda octubrista, ¿no? A esa izquierda que quería refundar Chile, que todo en el fondo estaba mal, que intentó por todos los medios hacerse del poder que no había ganado por los votos a través de acusaciones constitucionales o de primera línea. Voy a todo vale. Voy a cronológicamente volver un mes antes, al 18 de octubre mismo, 18-19, ese fin de semana. El descenso a los infiernos es tu subtítulo. Y entre que lo esbozas, pero no con exactitud, y es una idea general, y queda la pregunta al lector, o a mí como lector, es, ¿tienes la sensación de que fue organizado? ¿De que hubo algo que yo no sé si la sociedad chilena todavía no se ha puesto de acuerdo en querer investigarlo o no hemos podido? Pero surge la pregunta, ¿qué pasó? Entiendo que son 77 de 136 estaciones de metro quemadas, si no me falla la memoria, sí, y todos los datos. ¿Eso surgió espontáneamente? ¿Cuál es tu sensación o si tienes datos? ¿O hubo una organización y quién? No, es que yo creo que, Matías, eso... A ver, al revés, te doy vuelta a la pregunta, aunque uno no debería dar vuelta a la pregunta al que te entrevista, pero yo creo que eso que tú estás preguntando, que no lo sepamos a casi 4 años de distancia, demuestra la fragilidad del Estado en Chile. Porque no queremos o no hemos podido. Porque, no, yo creo que hay incapacidad. Porque es realmente frustrante, descorazonador, que los hechos de violencia que fueron tan graves, tan permanentes, tan reiterados durante tanto tiempo, tengan tan pocos responsables. Tengan tan pocos responsables respecto a quién quemó el metro, quiénes produjeron... Por supuesto que hubo mucha gente detenida que tuvo que enfrentar a la justicia, ¿no? Pero desde una perspectiva más de la coordinación, de cómo se fue articulando esto, hay muy poca información todavía. Y eso, a mi juicio, tiene que ver sobre todo con una debilidad de las instituciones del Estado en particular, las que tienen que investigar, las que tienen que perseguir y las que tienen que sancionar. Además, notemos que el sistema de inteligencia en Chile no había ni hay todavía. Y eso es una debilidad de una democracia moderna. Te tocó, 10 días fueron después del 18 de octubre, sí, 10 tú sumiste, 10 días sumiste de una manera más increíble, está contado con una serie de Netflix, ¿eh? Cómo te tocó asumir el Ministerio del Interior
cuando estabas a punto de entrar a una reunión y casi ni te preguntan, por deferencia te preguntan, no le alcanza a avisar ni a su mujer, no le alcanzaste a llamar. No, se alcanza a llamar. ¿Alcanzaste? Ah, sí, un Justo, llamado justo. en el camino, el único llamado. Sí. Ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hijos, ni a tus amigos, ni a tu equipo. No, tampoco. Ni a tu equipo. Ibas a ser entrando a una reunión como ministro secretario general de la presidencia y corte, vuelta, ministro de Interior, 40 y pocos años, poca experiencia. ¿Qué pasó con la distancia y si has podido revisar y mirar con las violaciones de los derechos humanos? ¿Cómo sucedieron? ¿Por qué se sucedieron? ¿Y cuánto crees que te va a pesar, cuánto te ha pesado y te va a pesar en tu carrera política futura? Porque tú eres un político decidido y profesional, me imagino que para siempre. Sí, yo no sé hacer especulación de cuánto... Yo no sé si va a tener o no va a tener carrera futura. Yo quise poner en un libro por escrito un relato de lo que ocurrió. Ahora, ¿qué es lo que pasó, Matías? Está tratado en el libro, está tratado en extenso. Hay un capítulo completo dedicado a eso. Yo creo que hay dos factores que son muy claros, ¿no? Uno, que se producen situaciones de mucha violencia a partir del 18 de octubre, que provocan enfrentamientos, y en segundo lugar, que evidentemente las fuerzas de orden y seguridad no tenían los protocolos, no tenían los equipamientos, no tenían los medios suficientes para enfrentar. Probablemente nadie la habría tenido, porque lo que vivimos fue algo muy inédito, no solo en nuestra historia, ¿no? Sino a nivel comparado en Latinoamérica o en cualquier país, ¿no? Pero sin duda yo creo que un problema de obsolescencia, de falta de medios, de protocolo, que hizo que algunas actuaciones no tuvieran la suficiente capacidad para abordarla de la mejor forma posible. Pero evidentemente, cuando salen algunos sectores acusando que hay violaciones de derechos humanos, de lesa humanidad, que hay una política estatal, que hay una coordinación de parte de... Centros de tortura. Centros de tortura y una serie de denuncias, algunas muy lamentables, que fueron efectivamente muy lamentables, pero otras que son evidentemente falsas, que fueron respaldadas por algunos sectores políticos y que en definitiva mostraron que no tenían ningún asidero. Tú te das cuenta que, al revés, junto con lamentar la situación, yo también lamento que el tema de los derechos humanos, que debe ser un patrimonio de Chile, que todos, ahora que nos acercamos ¿no? a los 50 años del 11 de septiembre, que todos debiésemos estar siempre de acuerdo que es un tema que no se debe utilizar de mala manera. Me parece que fue otra de las cosas lamentables que ocurrió en el estallido social, ¿no? Donde este tema se instrumentalizó para causarle un daño político al gobierno y a la democracia al final. Tú dices que no sabes lo que va a ser de tu devenir, porque eres muy joven, entre otras cosas, pero yo apuesto a que tú vas a seguir en la política. Tuviste una elección a convencional que no... Fallida, que no ganaste. Es decir, has querido perseverar en la política. Suponiendo ese escenario, y vuelto a la pregunta de cuánto te ha afectado aquí, en lo personal, en lo familiar, ¿cuántas noches te ha desvelado esas acusaciones de ser violador de los derechos humanos? Te igualan, no sé, para algunos será el Mamo Contreras, violador de los derechos humanos. ¿Cuánta vuelta le das y cuánto crees que te puede pesar hacia adelante? No, es que yo creo, Matías, que esas interpretaciones han ido quedando atrás, porque además no han sido ratificadas ni por la instancia en Chile que están investigando estos eventuales delitos, digamos, ni tampoco por las instancias internacionales. Acuérdate que algunas organizaciones vinculadas a la izquierda en Chile pusieron una denuncia en la Corte Penal Internacional que fue rápidamente descartada por la propia Corte Penal Internacional. Entonces, yo creo que esto al final, la propia historia va a ir demostrando la falta de realidad o el aprovechamiento de algunos sectores respecto a lo que ocurrió el 18 de octubre en Chile. Pucha, no nos queda tiempo, nos pasamos incluso, de hecho, pero yo tengo la sensación de que esta es tu versión y que cuando siempre un libro que uno escribe es la versión del autor. Que en 50 años más, o ni uno de los que estamos aquí estemos, un historiador quiera rehacer la historia, porque es un tiempo prudente para rehacer la historia. Esta es una fuente más, es la fuente con tu versión, habrá otras distintas y habrá que sopesar con el ojo de ese historiador. Pero esta es tu versión de los hechos. Es que la gracia, Matías, cuando uno escribe un libro, que uno lo escribe, lo deja y es de la gente, y la gente lo revisa, lo juzga, lo evalúa y lo enjuicia, ¿no? La vuelta larga todavía no termina. La vuelta larga es que para llegar al acuerdo constitucional hay que hacer un acuerdo, valga la redundancia, y ese acuerdo todavía lo estamos masticando en el Consejo. Es como la tercera etapa del acuerdo, segunda etapa del acuerdo. Un segundito, ¿cómo lo estás viendo? Así brevemente, porque es parte del plan original. No resultó el primer tiempo, en este segundo. ¿Va a resultar? ¿Cómo lo estás viendo? Es difícil saberlo. Yo creo que hoy día no está fácil. Creo que no está fácil. Creo que es necesario
hacer un esfuerzo mayor por llegar a un acuerdo transversal. Si no hay un acuerdo transversal, probablemente va a fracasar, y si fracasa, la vuelta va a ser más larga, y yo creo que Chile necesita cerrar el capítulo constitucional. Y necesitamos tener no solo una constitución que sea fruto de grandes acuerdos, necesitamos grandes acuerdos en más temas. Por lo tanto, porque así funciona la democracia. Si en el fondo cuando nos quedamos en las trincheras y no somos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo en lo básico, que es lo que nos pasó el 18 de octubre, que se quebró toda forma de diálogo democrático y el sistema estuvo a punto de colapsar. Por lo tanto, yo creo que un poco esa es la invitación del libro, entender que siempre el diálogo es preferible a la confrontación, que la reforma es preferible a la revolución y de que conversando los problemas se pueden solucionar. Muy recomendado a los que les gusta la política, a los que les gusta la historia y les gusta entender qué pasa en el país propio. Partiendo por ahí, muy recomendado entonces La vuelta larga de Gonzalo Blumer, crónica personal de la crisis de octubre. Gonzalo, muchas gracias por venir y suerte con el libro, que imagino que debe ser una pega enorme. Sí, pero valió la pena. Chao, sin duda. Fue larga la vuelta, pero valió la pena. Gracias, Gonzalo. Gracias, Matías. Que estés bien. Buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con Marcos Fleming. Hola Matías, hola a todos en su casa. Comenzamos el resumen informativo aquí en Medianoche. El Partido Republicano anunció una nueva acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. Esta acción ya tiene respaldo de la UDI, RN y también Evópoli. Fue cuestionada duramente por el gobierno y según el Ejecutivo, de este chantaje, como lo calificó, no depende la permanencia del secretario de Estado en el gabinete. Existe el mérito suficiente para acusar constitucionalmente al ministro Giorgio Jackson Drago. Se encontraba en una comisión cuando se enteró del anuncio republicano, nueva acusación constitucional en contra de Giorgio Jackson, cuyos fundamentos de inmediato fueron respaldados por más bancadas de oposición. Comprometer gravemente el honor de la nación, infringir la Constitución y las leyes y por haber dejado estas sin ejecución. La UDI va a apoyar con fuerza este libelo y nosotros vamos a firmar esta acusación constitucional. Segundo intento de la oposición en contra de Jackson. La primera fue rechazada en enero de este año, acción que se presentará el próximo lunes, tiempo prudente según el sector para que el presidente reflexione y analice un cambio de gabinete. ¿Usted está involucrado en algún hecho de corrupción para que se le catalogue de esa manera? Absolutamente ninguno, y por lo mismo es que yo espero que a partir de esta acción, esperar ver qué argumento se presenta por parte de quienes están realizando este libelo. La permanencia de los ministros de Estado no dependen del chantaje de una acusación constitucional. Dependen de la evaluación que hace el gobierno. El caso Convenios complica desde hace semanas al ministro de Desarrollo Social. Los dardos incluso son oficialistas, parlamentarios que en más de una oportunidad han exigido explicaciones. ¿Ocurre eso mismo en su ministerio? ¿Ocurre lo mismo con las seremías, con ese tipo de discrecionalidad? No hemos observado ninguna hasta ahora, ninguna de las transferencias que respondan al método que describe bien el senador. Miembros de la bancada socialista en el Senado han criticado duramente a Giorgio Jackson, generando intensos debates en el partido. Senadores que de todas formas no están de acuerdo con una acusación constitucional en su contra. Las causas de Atacama y Antofagasta que involucran a su cartera están siendo investigadas por la Fiscalía, al igual que los traspasos a fundaciones que se hicieron desde el Ministerio de Vivienda, dos secretarios de Estado que podrían ser llamados a declarar por el Ministerio Público. Nadie está en Chile por sobre la ley y estamos muy seguros que ellos lo tienen claro, pero insisto, cuando corresponda que se te vuelva una autoridad o cualquier testigo, cualquier ciudadano, lo vamos a hacer por los canales formales pertinentes. No hay ninguna citación que me haya llegado, yo la verdad no tengo ningún antecedente respecto a aquello, pero insisto, nosotros somos los más interesados en que esto se esclarezca cuanto antes. Cuando fui a Antofagasta a entregarle toda la información que nosotros tenemos, el fiscal me pidió el teléfono personal porque me dijo probablemente lo voy a citar como testigo. Caso Convenios que también golpea a las gobernaciones regionales. En Los Lagos, una que está en el foco por el convenio firmado con la Fundación Kimun, donde ya fue formalizado y detenido Diego Ancalao. Por este escándalo, el gobernador removió a 3 funcionarios del GORE, cuestionados por el Consejo Regional. Esto se debería haber hecho hace muchos meses atrás. La jefa de división de fomento fue precisamente quien eligió y desconocemos los criterios a las fundaciones. Ahora viene la etapa de cómo usted garantizar que todos los recursos públicos que estamos destinando se usen de la mejor manera posible, y a eso obedecen los cambios de directivos que estamos haciendo.
La justificación del gobernador por un caso que tiene una orden de detención pendiente. Se trata del presidente de la Fundación Kimun, Jaime Huincahue, presunto responsable de la venta del CFTIP Los Lagos a la Fundación de Diego Ancalao. El año pasado este acompañó como asesor de los centros educacionales a Huincahue a una reunión en la Superintendencia de Educación Superior que quedó registrada en la plataforma de lobby. Yo no pertenezco a Kimun y nunca he recibido un solo peso. El directorio de la fundación decidió adquirir los derechos y los bienes porque encontramos que tenemos la capacidad de sacar adelante esta institución. Así, la semana pasada, el ahora formalizado Ancalao justificó la polémica compra. Sus funcionarios hoy aseguran estar abandonados. Desde el día viernes, cuando tomaron detenido a Diego Ancalao, esto quedó nuevamente a la deriva. Nos embargaron las cuentas, no hay plata. Y ahí quedamos. Esa fue la respuesta que nos dio. Caso Convenios, que tiene a otros funcionarios en la mira. Una de ellas, la directora de presupuesto Javiera Martínez, que el año pasado autorizó la autonomía presupuestaria de los GORE. Durante este gobierno se hicieron cambios en las normas de probidad y transparencia que las debilitaron, las relajaron. Sería bueno que precisara cuáles son esas normas. Los casos que están siendo investigados son mayoritariamente del año 2022. Por tanto, bajo la ley de presupuestos que fue aprobada el año 2021. Cuando había otro gobierno. La Fiscalía ya adelantó que quiere conocer esos cambios, por lo que no descartó citar a la directora de presupuestos. Cambios de la ley que este miércoles explicará el ministro de Hacienda en el Senado, todo ante las dudas de los parlamentarios que impulsaron una comisión investigadora por el caso Convenios, que trabajará en paralelo al proceso que hoy se anunció y que tendrá Giorgio Jackson como protagonista, enfrentando otra acusación constitucional que, de prosperar, podría votarse el 11 de septiembre. El presidente Gabriel Boric criticó a la oposición tras las reacciones conocidas luego que la justicia confirmara el desafuero de la diputada María Luisa Cordero. El mandatario aseguró lamentar que la derecha defienda a una diputada que miente y revictimiza. Cabe recordar que este lunes la Corte Suprema ratificó el desafuero de la parlamentaria tras la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillay en su contra. Con esto, la Corte privó de inmunidad parlamentaria a Cordero, quien mantiene su cargo pero no el derecho de asistir a la Cámara hasta que concluya este proceso. En su cuenta de Twitter, el mandatario señaló que lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena. Más allá del debate jurídico, continúa diciendo el mandatario, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia. A través de un comunicado, y sin ofrecer disculpas ni retractarse de sus dichos, la diputada Cordero señaló que su forma de ser al interior de la Cámara le ha traído consecuencias y que le parece inaceptable que se encuentre en medio de un proceso judicial por un comentario realizado en un medio de comunicación. La justicia confirmó por segunda vez la prisión preventiva para el ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba. Han pasado 53 días desde que el ex jefe comunal ingresó al anexo Capitán Llaver por fraude al fisco, asociación ilícita y delitos tributarios, además de lavado de activos. La Fiscalía lo acusa de desviar de manera irregular más de 760 millones de pesos a su patrimonio. Su defensa buscaba que el tribunal decretara arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados con el argumento de que padece graves problemas de salud. Sin embargo, la jueza decretó que no hay un cambio sustancial en los delitos por los que fue formalizado. La Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra la gigante cervecera CCU en otro capítulo de lo que se denomina Guerra de la Cerveza. Se le acusa de vulnerar a la competencia al restringir y entorpecer la venta de cerveza de terceros en diversos hoteles, restaurantes y discotecas. A juicio de la FNE, la empresa generó de facto exclusividades para la venta de sus productos sobre la competencia, abusando de su posición dominante en el mercado. Por estos hechos, la Fiscalía está solicitando una multa de $6 millones contra CCU, grupo que hoy controla marcas como Cristal, Escudo, Dorada, Royal Guard y Heineken. Y el Congreso aprobó por otros 15 días una nueva prórroga del estado de excepción en la llamada Macrozona Sur. Esta medida contó con el respaldo de la Cámara de Diputados en una primera instancia, luego del Senado, donde tuvo también una amplia mayoría. Se transforma de esta forma en la prórroga número 29, que rige desde mayo del año pasado en la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y el Biobío.
Y en economía, el INE publicó el IPC de julio, que anotó una variación mensual de 0,4%, acumulando un incremento de 2,5 puntos durante este año. Según detalló el INE, los productos que más subieron de precio fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, además de la recreación y la cultura, mientras que por otra parte el vestuario y el calzado tuvieron caídas significativas. A pesar de la variación de julio, que fue mayor a las expectativas del mercado, que aseguraban un aumento cercano a entre 0,2 y 0,3 puntos, la inflación sigue cayendo, llegando a 6,5% en 12 meses. 1,58, vamos a la pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en medianoche y el presidente Gabriel Boric va a presentar el nuevo trazado de la línea 9 del Metro de Santiago, que va a extender su recorrido por La Pintana y va a sumar también una nueva comuna. El proyecto contempla más de 17 kilómetros de tramo y la ampliación hasta el sector Bajos de Mena en Puente Alto. De esta forma, la línea 9 pasará por 7 comunas, entre las que se encuentran Santiago, San Miguel, San Joaquín, San Ramón y La Granja, entre otras. De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Servicio del Transporte Público, se espera que esta nueva línea se encuentre operativa en 2030. 2 de la mañana con 5 minutos, vamos a las calles de Santiago, tomamos contacto con Francisco Chaparro para conocer las noticias policiales de la jornada. ¿Cómo está, Francisco? Buenas noches. Muy buenas noches, Marco. Así es, vamos de inmediato a revisar los distintos hechos policiales que han ocurrido durante esta última tarde, iniciando en la comuna de San Miguel, donde un funcionario de seguridad municipal de la comuna de Santiago fue apuñalado cuando estaba transitando a bordo de un bus del sistema Red. Es en este contexto que este guardia ya había finalizado todas sus funciones, va rumbo a su domicilio, y en el sector de San Diego con Franklin es que al menos 6 personas, 6 delincuentes ingresan hasta este bus y con la intención de asaltar a los distintos pasajeros utilizando armas cortopunzantes, también pistolas, hasta llegar al fondo de este vehículo, donde un funcionario de seguridad municipal se resiste a este delito, y es entonces que estos antisociales comienzan a apuñalarlo en reiteradas oportunidades y posteriormente descendieron del vehículo. Los distintos pasajeros dan aviso de lo que estaba ocurriendo al conductor, y es entonces que lo trasladan de urgencia hasta el hospital Barros Luco, donde de momento permanece internado, pero ya fuera de riesgo vital luego de recibir las distintas asistencias por parte del equipo médico. Por otro lado, los distintos funcionarios municipales están realizando todos los peritajes correspondientes y también los patrullajes con el fin de poder identificar a los miembros de esta banda. Vamos a cambiar de tema, nos trasladamos ahora hasta la Florida, donde una persecución policial terminó con un accidente múltiple que afectó al menos a 6 vehículos. Un hecho que inicia en horas de la tarde, cuando esta banda de delincuentes estaba cometiendo distintos robos de vehículos como modalidad de portonazos y también encerronas, hasta que una de sus víctimas, una persona, un funcionario de la PDI, se percata de este delito y utiliza su arma de servicio con el fin de poder frustrar una encerrona, y es entonces que se inicia todo un seguimiento por el sector de Puente Alto, finalizando en la Florida, específicamente en la intersección de Vicuña Maquena con San José de la Estrella, donde estos delincuentes atraviesan a la calle con luz roja, y es entonces que impactan a estos 6 vehículos para posteriormente huir a pie del lugar. Afortunadamente no se registró ninguna persona lesionada, ninguno de los civiles que estaban transitando en este sector de la región metropolitana, y se están también realizando todas las diligencias con el fin de poder identificar a los autores de este delito. Tenemos declaraciones al respecto que pasamos a revisar de inmediato. Estábamos acá en luz roja y cuando pusieron la verde, algunos vehículos salieron en marcha y en eso se escuchan los golpes de choque. Y la persona que venía conduciendo veníamos solos. Y se salió arrancando hacia Vicuña Maquena. Siento un pencazo, así como cuando se revienta una pelota de fútbol, un balón de gas, chico. El ruido fue muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé cómo no hay fallecidos. Al momento no hay personas detenidas, estamos realizando un sinnúmero de diligencias en los distintos sitios del suceso, en todos los lugares donde se sustrajeron estos vehículos, tendiente a ubicar cámaras, declaraciones de víctimas, de testigos. Hasta el momento tenemos incautado y recuperado un vehículo que está en este sitio de suceso. También estamos investigando la participación de otro vehículo ahí en la comuna de La Pintana.
La Fiscalía determinó que fuera personal de la PDI, la Brigada Investigadora de Robos Sur de la institución, los encargados de realizar todas las diligencias, la revisión de cámaras con el fin de poder ubicar y detener a estas personas, ya que de momento no hay ningún detenido por este tour delictual ocurrido en la zona sur de la región metropolitana, Marco. Francisco Chaparro, gracias por este contacto, y de ese punto nos vamos ahora a otro sector de la capital para tomar contacto ya con Carlos Melina, quien ya vemos en pantalla. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, para contarles lo que fue el baleo que sufrió un hombre en la comuna de Quilicura cerca de las 9 de la tarde, y pasamos a revisar imágenes de aquello porque quedó registrado desde una cámara de seguridad. Esto ocurrió en la calle Séptimo de Línea, cuando un hombre venezolano, cerca de 34 años, estaba yéndose desde su domicilio en este vehículo de color negro. De pronto, ustedes lo pueden ver, aparece un segundo vehículo del cual desciende una persona que le dispara. Al menos 8 veces habría efectuado disparos en este automóvil en contra de este conductor, de los cuales 3 le llegaron a esta persona. De inmediato, uno de sus primos que estaba en este domicilio fue para poder auxiliarlo. Lo llevaron hasta la parte posterior de este automóvil y lo llevaron de urgencia hasta el SAPU de la comuna, el SAPU más cercano en este caso, para atenderlo, donde está siendo intervenido, pero está fuera de riesgo vital. Es por eso que está siendo trabajado por la Brigada de Robos Occidente de la Policía de Investigaciones, a que correspondió este ataque. Posiblemente se trate de un tipo de robo, de alguna especie de encerrona, pero es algo que tendrán que establecer entonces las diligencias respectivas, en este caso de la Policía Civil. Nos vamos hasta el metro de Santiago porque una nueva agresión tuvo lugar en la estación Universidad de Chile. Cerca de las 20:30 horas, es que un vigilante de seguridad, de estos vigilantes del metro, fue agredido por una turba de cerca de 10 ambulantes. Todo esto a raíz de los copamientos que se están realizando desde hace 2 semanas entre las 4 y las 20 horas precisamente. Y es ahí cuando en este contexto aparecen algunos encapuchados, de acuerdo con el testimonio que nos han entregado parte de trabajadores desde el metro. Lo agreden, lo golpean en su cabeza, de hecho lo dejan con un TEC cerrado, y este funcionario de unos 40 años fue trasladado hasta la Mutual de Seguridad. Desde ahí los trabajadores dicen ya estar un poco temerosos ante este tipo de situaciones, ya que son ellos quienes se enfrentan al comercio ambulante y que en ocasiones como esta reciben entonces un ataque por parte de estas personas que están en este momento sin identificar. No hay detenidos a raíz de esto. Ellos huyeron desde el metro por calle Arturo Prat, y se está a la espera entonces de la revisión de cámaras de seguridad o de poder detener a algún responsable en este ataque que lo dejó bastante afectado, Marco, en aquel lugar. Son parte de las noticias de las últimas horas que estaremos también ampliando en las próximas entregas informativas. Carlos Menín, gracias por este informe, quedamos en contacto. Buenas noches. 2 de la madrugada con 12 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo en medianoche. Volvemos ahora contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Revisamos nuestra pantalla grande en el estudio y nuestro portal de contenidos en noticias24horas.cl, que tiene esta información destacada en este momento. Despachan a ley feriado del 10 de agosto las 16 comunas que tendrán otro día festivo. Revise ahí, 24horas.cl. Y revisamos el tiempo para hoy, miércoles 9 de agosto de 2023. Santiago presentará cielo nublado, 16 grados de máxima probable. En tanto Arica, en la región de Arica y Parinacota, presentará cielo parcial y 20 grados de máxima probable. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Que tengan muy buenas noches, que descansen. Gracias por venir.